Joan García, un nombre que hasta hace poco solo sonaba con fuerza en Cornellá, hoy está en boca de todo el fútbol español. Portero titular del RC de Español, canterano fiel, y hasta hace unos meses, el héroe del ascenso, ahora es también el centro de una polémica que divide a la afición perica y que podría escribir un capítulo doloroso en la historia del club. Joan García podría convertirse en el próximo portero del FC Barcelona. El eterno rival. Pero para entender por qué esta noticia ha caído como una bomba en el corazón blanquiazul, primero hay que conocer la historia de este joven que, desde niño, soñó con defender un escudo, y que hoy podría defender el del enemigo. Joan García Pons nació el 4 de mayo del año 2001 en Sallent de Llobregat, a apenas una hora del centro de Barcelona. Creció como tantos otros chavales catalanes, entre los estudios, el fútbol en los parques, y con un balón bajo el brazo casi desde que dio sus primeros pasos. Pero a diferencia de otros, Joan tenía un talento especial. El RC de Español no tardó en echarle el ojo y lo incorporó a su cantera, la Dani Jarque, el vivero que ha formado a algunos de los porteros más prometedores del país. Allí, Joan pasó años en silencio, trabajando, aprendiendo. Mientras otros nombres acaparaban portadas, él prefería los entrenamientos duros, las charlas con sus entrenadores y, sobre todo, los partidos con el filial, donde fue madurando su juego. El 28 de septiembre de 2019, con apenas 18 años, Joan hizo su debut con el Español B ante el Valencia Mestalla. Fue un empate, pero su actuación dejó claro que no estaba allí solo para cubrir una ficha, estaba allí para quedarse. Su primer partido con el primer equipo llegó en la Copa del Rey, el 1 de diciembre de 2021, contra la modesta SD Solares Medio Cudello. Ese día, Joan se calzó los guantes del primer equipo por primera vez en partido oficial. Aunque en sus primeras temporadas no tuvo demasiadas oportunidades debido a la competencia en la portería, el club sabía lo que tenía entre manos. Lo fueron cuidando, dándole minutos poco a poco, hasta que, finalmente, llegó su momento. La temporada 2023 a 2024 fue la temporada de su consagración. En un Español que luchaba con el cuchillo entre los dientes para volver a Primera División, Joan García se convirtió en el guardián de la portería y en uno de los héroes del ascenso. Paradas claves, seguridad bajo palos y liderazgo silencioso. El equipo subió, y gran parte del mérito fue suyo. La directiva lo sabía, y por eso no dudaron en renovarle hasta 2028. Joan, en ese momento, parecía el nuevo ícono del Español, joven, de la casa, y con un futuro brillante por delante. La temporada 2024 a 2025 sirvió para confirmar lo que muchos ya sospechaban: Joan García no era una promesa. Era una realidad. Fue titular indiscutible, pieza clave para lograr la permanencia en la Liga EA Sports, y protagonista en más de una noche épica bajo los palos. Su nombre empezó a aparecer en programas de televisión, en listas de futuras convocatorias de la selección española, y también en los informes técnicos de otros clubes. Uno de ellos, ni más ni menos, fue el FC Barcelona. A medida que avanzaba la temporada, los rumores fueron creciendo. El Barça, buscando un relevo joven y con garantías para la portería tras el bajón físico de Ter Stegen y las dudas con Iñaki Peña y Chesney, vio en Joan una oportunidad. Un portero con experiencia en la liga, formado cerca de casa, y con una cláusula de rescisión relativamente asequible para el gigante blaugrana. 25 millones de euros. Fue entonces cuando llegó la bomba. Fabrizio Romano, el periodista de fichajes más influyente del mundo, ya empezó a soltar rumores. Según sus fuentes, Joan García ya había alcanzado un principio de acuerdo con el FC Barcelona. Solo faltaba que el club culé pagara la cláusula. Y ahí fue cuando todo estalló. Lo que debería haber sido la historia de un joven que cumple su sueño de llegar a lo más alto, se transformó en una novela de traiciones, debates en redes sociales y un cruce de comunicados entre clubes que apenas se dirigen la palabra. La afición del Español, herida, dividida. ¿Puede un canterano irse al eterno rival sin perder su dignidad? ¿O simplemente está aprovechando una oportunidad única? Lo cierto es que Joan García está a punto de dar el salto más polémico de su carrera, y lo que viene ahora es un torbellino que puede cambiarlo todo. Este es uno de los traspasos más tensos entre clubes catalanes desde Luis Enrique. La noticia del posible fichaje de Joan García por el Barça cayó como una bomba en Cornellà el Prat. Lo que parecía imposible para muchos, se convirtió en el centro de todos los debates en los foros, tertulias y redes sociales. ¿Cómo es posible que el hijo pródigo, el canterano que salvó al Español del abismo, se plantee irse al eterno enemigo? Por un lado, están quienes lo entendían como un paso lógico en su carrera, dada la magnitud del Barça. Pero por otro, muchos lo vieron como una traición directa. Y no cualquiera, una que duele por lo simbólico, por la historia, por el contexto. En los últimos días, Joan ha recibido insultos en redes sociales, gritos durante los entrenamientos a puerta abierta, y pancartas dejadas en las inmediaciones del estadio. Algunas con mensajes muy claros: la cantera no traiciona, al Barça no se va, no vendas tu alma. Y lo más llamativo es que todo esto ocurre apenas días después de que Joan, tras una victoria clave, se acercara a la grada, puño al cielo, y se besara el escudo del Español delante de una afición entregada.
Un gesto que en ese entonces muchos vieron como un se queda, pero que ahora muchos ven como una provocación, o como una despedida encubierta. Pero si el Barça pensaba que este fichaje iba a ser un simple trámite, está muy equivocado. El RC de Español ha sido claro, Joan solo saldrá si se paga la cláusula completa, cifrada en más de 25 millones de euros, una cifra elevada para un portero tan joven, pero que el club blanquiazul considera justa, especialmente después de su impacto en las últimas 2 temporadas. La directiva del Español ha emitido comunicados oficiales donde reafirma su intención de retener a Joan García como piedra angular del proyecto deportivo. Saben que perderlo sería un golpe moral. Y además, el Barça no está solo en esta carrera. Desde Inglaterra, varios clubes han preguntado por Joan. Según fuentes cercanas, el Manchester United ha enviado ojeadores a partidos clave del Español. También el Atlético de Madrid, que ve en él al sucesor natural de Hanno Black, ha mostrado interés. Incluso el Bayern de Múnich, que prepara una reestructuración en su portería, habría contactado a su entorno. Y no es para menos. Joan García es, hoy por hoy, uno de los porteros más en forma de Europa. Con apenas 24 años, ha demostrado madurez, reflejos felinos, gran juego con los pies y un carácter que contagia al equipo. En estadísticas avanzadas, fue uno de los 3 porteros con mayor porcentaje de paradas en situaciones de 1 contra 1 en toda la liga. Salvó al Español en al menos 14 puntos directos esta temporada. Sin él, el equipo habría descendido. Estamos hablando de un portero de élite mundial en potencia, y eso no pasa desapercibido. Aquí entra el debate profundo, el que toca fibras. ¿Tiene derecho Joan García a seguir creciendo como profesional y aprovechar la oportunidad de su vida? ¿O, por el contrario, su deber moral como símbolo del Español le obliga a quedarse? Es una pregunta sin respuesta clara. Porque el fútbol, al final, es pasión, pero también negocio. Es escudo, pero también carrera. Y a veces, esos dos mundos chocan brutalmente. Lo cierto es que el gesto de besar el escudo hace apenas unos días parece chocar frontalmente con su presunto acuerdo con el Barça. Para muchos, fue una señal de compromiso. Para otros, una muestra de cinismo si acaba firmando con el rival de siempre. Hay quienes incluso recuerdan casos como los de Figo o Luis Enrique, donde el paso de un club a otro marcó carreras enteras y dejó heridas abiertas para siempre. ¿Y ahora qué? Fabrizio Romano, siempre en el centro de estas bombas, ya lo dejó caer, el acuerdo está muy avanzado. Joan García está en una encrucijada. Tiene ante sí la posibilidad de ser titular en uno de los clubes más grandes del mundo. Pero para lograrlo, tendrá que pagar un precio alto, su relación con la afición que lo vio nacer como futbolista. Estamos viendo la transformación de una promesa en estrella. Pero también, el conflicto interno entre el corazón y la razón. ¿Le irá bien a Joan en Barcelona? Déjamelo en los comentarios.